Invitamos al secretario de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano, a Marcelo Ebrard Casaubon, entrar en contacto con usted y con nosotros en este espacio de noticias de Grupo Fórmula. Canciller, secretario, Marcelo, un saludo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pepe. Un saludo a todo tu auditorio. ¿Cómo están? Gracias, Marcelo. Estábamos, antes de entrar con la conversación, en la conversación contigo, estábamos hablando de la crisis que significa la presencia rusa, la invasión rusa en territorio ucraniano, que ya va a cumplir un año. Y se me ocurre preguntarte de entrada, ¿cómo ha cambiado el equilibrio mundial, internacional, en fin, las relaciones diplomáticas en el mundo, precisamente este conflicto? ¿Y dónde queda ubicado México en medio de todo esto? Sí, cómo no, Pepe. Bueno, efectivamente, como lo señalas, la invasión de la Federación Rusa a Ucrania cambia el mapa, en la correlación de fuerzas cambia el mapa en la región, pero también ha tenido muchos impactos, tanto económicos, subieron los precios de la energía, ha habido inflación en los precios de alimentos, Ucrania pues, es uno de los principales productores del mundo de granos, también reactivó a la OTAN, que ya estaba un poco, pues digamos, más ligada a lo que fue la Guerra Fría, a otras épocas, se reactivó. Tienes una tensión muy fuerte entre Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia. Otro efecto es el reacercamiento entre Rusia y China, virtud de este conflicto. Entonces sí, tiene muchas implicaciones. ¿Cuál ha sido la posición mexicana? En esencia, está basada en dos cosas, en síntesis. Primero, condenar la invasión, porque no podemos estar de acuerdo con la invasión de un país por parte de otro. México sufrió 4 invasiones en su historia. Y por el otro lado, además de esa condena, hemos planteado y propuesto diferentes vías para tratar de recuperar en cuanto sea posible algún espacio de diálogo y comunicación. Esas son las dos cuestiones que hemos estado planteando en el Consejo de Seguridad. Ya no estamos en el Consejo de Seguridad, pero lo hicimos el año pasado, nos tocó este conflicto precisamente en nuestro periodo. Lo vamos a seguir haciendo en otros ámbitos y bueno, nosotros decimos tarde que temprano, más temprano que tarde esperamos, tendrá que darse algún tipo de diálogo y buscar una salida a una guerra que ya amenaza con ser muy prolongada. Una pregunta sobre ese tema también, Marcelo, si me permites. El gobierno de México ha sido criticado porque no ha manifestado abierto apoyo, como lo han hecho los aliados de Estados Unidos y de la OTAN con respecto a Ucrania, reprobando la presencia rusa. Se ha criticado al gobierno de México por no ser más contundente en ese sentido. Bueno, ¿Cuál debe ser la posición de México en términos diplomáticos? Yo he escuchado pues, a la embajadora de Ucrania, por ejemplo, con esos comentarios, pero la verdad es que no coincide con lo que ha sido planteado por México en el Consejo de Seguridad. Hemos sido clarísimos en la condena a ese respecto. ¿En dónde ha habido diferencia de posición? ¿O en qué estaría la diferencia de la posición mexicana? Por ejemplo, México no ha estado de acuerdo, ni lo estará, en que se expulse a países de la Organización de las Naciones Unidas de los órganos formados por la propia organización para preservar, cuidar los derechos humanos u otros fines. Entonces, cuando se planteó la expulsión por parte de la Unión Europea y Estados Unidos de expulsar a Rusia de la Comisión que se ocupa de los derechos humanos, que de hecho implica muchas limitaciones para los países que estamos en esos órganos, porque tienes que aceptar las reglas, los límites que establece las Naciones Unidas. Entonces, cuando tú sacas a un país, pues en realidad el daño es muy relativo. Muchas veces los dejas fuera de la esfera de esas normas, vamos a decirlo así. Entonces, toda la política exterior mexicana siempre se ha opuesto a que un país sea expulsado de alguno de los órganos de Naciones Unidas, porque se va en contra del principio de universalidad. Quiere decir que todos los países estamos en Naciones Unidas y todos tenemos normas que respetar. Pero la posición de condenar la invasión ha sido unívoca y clarísima. ¿En dónde podría haber otra diferencia? En que nosotros decimos, por ejemplo, cuando fue el G20 el año pasado, varios países, entre ellos México, Indonesia, India, Sudáfrica, manifestamos que no estaríamos a favor de que se excluyera a Rusia del G20, pasaríamos a ser el G19, y así sucesivamente, pues probablemente en un futuro otros países podrían ser excluidos.
porque eso debilita todas las instancias multilaterales. Entonces, hemos sido muy claros en condenar la invasión, pero al mismo tiempo creo que tenemos que cuidar el orden multilateral y procurar que haya comunicación y diálogo entre las partes. ¿Cómo va la relación de México con Estados Unidos? Este es el gran tema. Porque hay dos grandes vertientes, el tema de seguridad y el tema de migración. Un tema que por supuesto ha sacado chispas por las declaraciones que hizo ayer en varios medios, incluido nuestra embajadora que fue Marta Bárcena, en donde incluso tuvo descalificativos hacia ti como secretario de Relaciones Exteriores, con epítetos que no pienso repetir. ¿Qué está pasando, Marcelo, en la relación? Tengo ya mi colección de adjetivos. A ver, venga, porque hasta los lentes te quitaste para lanzar epítetos ayer. No, es que cuando hay tantos adjetivos a veces no hay argumentos. Mira, déjame ir al fondo del tema, ¿dónde estamos? Pasamos el periodo del presidente Trump. El presidente Trump lo que quería esencialmente, como lo dije el otro día, era que México aceptara el tratado de un tercer país seguro. Eso es lo que hizo Turquía con la Unión Europea. O sea, tú guardas a los sirios o a quienes vengan de migrantes en tu país, a todos. Los construyes facilities, campamentos, en fin. Y yo te pago a cambio de eso. Estados Unidos decía, ¿por qué no hacemos un tratado donde México se haga cargo de todos los que, no solo los que pidan asilo, sino en general todos? Eso que quería el presidente Trump, ¿para qué? ¿O por qué era el objetivo? ¿Hacia dónde? Pues para que pudiera decir en Estados Unidos no se quedó nadie de quienes llegaron por la frontera sur. Eso es un tema político. Me dirás, bueno, ¿por qué político? Porque es imposible, y ellos lo saben. ¿Es imposible tratar de tener país seguro? Pues no, quizás podrían en un escenario extremo imponerlo a México con costos muy altos, pero no me refiero a eso, sino que aun y cuando lo aplicases, es imposible que regrese a todas las personas que llegan y que no aceptas a ninguno, parte por las propias leyes de Estados Unidos. Pero lo esencial, Pepe, es porque Estados Unidos necesita al año más de 2 millones de gentes para que su economía siga caminando. No sé si te ha pasado, pero cuando visitas Estados Unidos, a veces no usas ni el inglés, ¿no? Desde que entras a Estados Unidos, sí, todos los servicios son personas. Pero aquí te quiero preguntar, ¿mintió Mike Pompeo en su libro, en su autobiográfico libro? Bueno, es que tienes 3 versiones distintas. Yo te diría lo siguiente. Sí, esa es una. Otra es Jared Kushner. Otra, lo que ha dicho Donald Trump. En resumen, nunca conseguimos el tercer país seguro. 2, ¿qué sería secreto? Nada. Todo se informó. Yo te diría que el nivel de información que tuvo el Senado y tiene sobre la política exterior de México es altísimo. No, imagínate, cuando voy yo de comparecencia, pues con toda razón me habrían reclamado todo el Senado. Entonces, no se concedió lo que él quería. No nos impusieron aranceles. Sacamos adelante el Tratado de Libre Comercio con lo que a nosotros nos interesaba, que era el capítulo de hidrocarburos. En eso no intervino Marta Bárcena. Y simple y llanamente, esto es muy simple. Si no estabas de acuerdo con la política exterior que estábamos haciendo, había que haberlo dicho ahí, cuando estabas en el cargo, no ahorita. No hubo entonces acuerdo en lo oscurito, como dice Marta Bárcena, la embajadora. ¿Por qué no le informaste a la embajadora? A ver, la embajadora estuvo en todo, si no, ¿cómo está hablando de eso? Si no sabe por qué habla de eso, pues estará inventando, güey. Claro que sabe todo, hombre. Y muchos hasta lo publicó con sus voceros, pero no es el tema es lo que tú me estás preguntando. Desde la etapa de Trump, pues no se concedió eso, que es lo que ellos querían. Sería imposible hacer un tratado de tercer país seguro en lo oscurito. Eso es un tratado, Pepe. Ahora, lo otro, ¿en qué vamos ahorita con Biden? Con Biden lo que vamos es que lo que ha propuesto México, que es, oigan, ¿por qué no abren un camino regular, previsible para las personas que quieran en Estados Unidos, en lugar de todo el problema que tienen que atravesar para llegar
a veces no llevan ni identificación, es un peligro, es un calvario. Entonces llegas a Estados Unidos y se quedan la mayoría, pero con un sufrimiento muy grande. ¿Por qué no lo hacen de otra manera? Entonces hace poco lo empezaron a hacer con los venezolanos y después con otras nacionalidades. Y lo que tienes es que ha bajado muy notablemente el número de personas que son detenidas en la frontera sur de Estados Unidos. Porque si tú tienes un camino que sea regular, lo tomas. Entonces, venturosamente, la tesis que siempre hemos tratado de vender y promover en Estados Unidos está ganando terreno ahorita. Y pues me parece que es también un gran avance de la política exterior de México en esa materia, en migración. ¿Cómo va el tema? ¿Cómo va el tema, secretario? ¿Cómo va el tema de la demanda que interpuso México contra los fabricantes de armas en Estados Unidos? Tenemos la impresión de que el asunto está empantanado. Bueno, presentamos 2 demandas. Una es contra la industria de armamento, porque producen armas que están dirigidas a lo que llamamos los narcofans, ¿no? Están haciendo armas muy parecidas a las que ves en las narcoseries, hazte cuenta. O sea, en pocas palabras, la industria de armamento sabe que ese mercado, en torno a la actividad del narcotráfico y sus admiradores, crece. Y por lo tanto es un negocio importante para ellos. No les importa ni tienen ninguna consideración de que esas armas muy probablemente se van a usar para cometer actos delictivos o incluso homicidios. Entonces, la demanda que presentamos es sobre eso. El juez en primera instancia dijo, no es que no tengan razón. Es una consideración así. Dice, no es que no tengan razón, hay pruebas muy fehacientes, muy duras de lo que ustedes dicen, sino que en Estados Unidos hay una ley que le da impunidad a la industria de armas. Lo estamos recurriendo, Pepe, a la siguiente instancia para decir, oigan, pero es que los muertos están del lado del territorio mexicano y no se aplica esa disposición. Entonces, claro, los acusamos de negligencia, porque por vender algo pones en riesgo a quienes las adquieren o a terceras personas. Absolutamente de acuerdo, pero parece que está empantanado, Marcelo. No, y ya presentamos la segunda. Bueno, los procesos judiciales son largos, ya lo sabíamos, y vamos a presentar ya la apelación. Son los tiempos normales, no hay que desesperarse por ello, hay que perseverar. No esperábamos que en la primera instancia nos dieran la razón. Además, estás contra la industria, una de las industrias más poderosas de Estados Unidos. Permíteme preguntarte... La otra que presentamos en Arizona, contra armerías, porque la Fiscalía General de la República hizo un estudio muy cuidadoso, arma por arma, de las que se aseguran en México, y ubicaron que en 10 condados de Estados Unidos es donde se venden la mayor parte de esas armas que acaban acá. Unas porque hay retenes del ejército en el norte del país y las detienen, y otras porque aparecen en eventos delictivos. Te quisiera preguntar, perdón que te vaya interrumpiendo, pero es que el tiempo, tú sabes, conoce los medios, es criminal. Te quiero preguntar, ¿no te parece una afrenta hacia Estados Unidos el haber otorgado la condecoración de la Orden del Águila Azteca al presidente de Cuba, el representante de una dictadura represora de su pueblo? ¿Cuál es el mensaje que está mandando la política exterior mexicana? ¿No está jalándole los bigotes al tigre estadounidense? Mira, yo creo que pues no tenemos, porque si aceptáramos ese argumento, habría que mandarles la lista a Estados Unidos para ver si están de acuerdo, sea en este caso o en cualquier otro. México tiene su propia política exterior y tiene sus propias decisiones. Entonces, ¿por qué se le da el orden del Águila Azteca al presidente de Cuba? Pues mandaron un grupo importante de médicos que hasta el día pues fue el viernes, habían salvado la vida de 162,000 personas en México, porque esos médicos han ido a lugares muy apartados o a ciudades donde no teníamos especialistas, porque México carece de especialistas en muchas materias. En síntesis, gracias a la participación de esos médicos, se salvó ese número de vidas. Entonces, es una forma de agradecer y de reconocer ese esfuerzo. Pero es una forma de reconocer a una dictadura, Marcelo. Pero mira, yo lo que te diría es, esos médicos están salvando la vida a personas, ¿por qué no se los vamos a reconocer?
No, de acuerdo, a los médicos sí, pero al jefe Pues el de ese presidente de país. Cuba los mandó, él los organizó, los envió. Entonces, simple y llanamente, te diría yo, pues hay una larga lista de medallas que se han otorgado a quienes sirven, por ejemplo, diplomáticamente en México, entre ellos pues los ex embajadores de Cuba y de muchos otros países. Nunca hemos puesto como condición, nunca, para otorgar el orden del Águila Azteca, ningún criterio de tipo político de esa naturaleza como que tú propones, porque entonces tendríamos que decir, bueno, entonces, ¿con qué países sí y con qué países no? Marcelo, me quedan 4 o 5 minutos de Sí, conversación contigo. Creo que estarás de sí, acuerdo en irnos al tema que también ocupa tu atención buena parte de tu tiempo. Me sí, refiero al tema de la sucesión presidencial, la búsqueda sí. de tus legítimas aspiraciones para convertirte en candidato de Morena a la presidencia de la República. Incluso hemos visto que has iniciado un convoy de inversiones para municipios y estados. ¿De qué se trata todo esto? ¿Cómo viene la competencia? ¿Sientes que hay piso parejo? ¿Cómo te sientes frente a Claudia Sheinbaum, que según la voz popular es la favorita, la corcholata favorita del presidente? Bueno, ella lo dice, pero ya el presidente dijo que no tiene ni va a tener ningún tipo de favoritismo en el proceso. Mira, yo como veo las cosas, le entregué una propuesta a Mario Delegado en diciembre, diciéndole, oye, pienso que sería buena idea que ustedes convoquen para 3 cosas muy rápidas. Una, que nos separemos del cargo quienes estamos en posición de gobierno antes de la encuesta, para que estemos en condiciones igualitarias. Hoy, por definición, no lo estamos. Por ejemplo, si yo tengo más cobertura mediática, porque es natural que así sea, que el diputado Fernández Noroña. Él no tiene la posibilidad de acceso a medios que yo puedo tener hablando de los temas que corresponden a México. Entonces, en cambio, separados del cargo, pues estaríamos más o menos en la misma condición. Entonces, es una. La otra, que la encuesta sea transparente, clara, que cada quien nombre a una empresa encuestadora de su confianza, como fue con Andrés Manuel, ¿te acuerdas? Allá por Sí, claro. 2011, bueno, así lo hicimos. Y tercero, que haya debates o propuestas de cada uno antes de la encuesta. Eso es lo que le planteé y me dijeron que nos van a llamar para tratar de llegar a un acuerdo en esos términos. Entonces, pues así lo veo yo, que la gente realmente pueda opinar y Y que respetemos las normas. las encuestas que se han realizado, estudios de opinión demoscópicos, hablan Ajá. de quién de ustedes, las corcholatas, garantiza la continuidad del régimen y la gente se inclina a favor de Claudia Sheinbaum. ¿Tú garantizas Pues, la continuidad de la 4T? pues depende de ¿Apostarías qué encuesta ver. por la reconciliación? Por ejemplo, la de Rodrigo de las Heras, de las Heras Bueno, demoscópicas. esa es una de ellas, pero hay varias. Hay varias, Mira, sí. sí, hay unas que son contradictorias que dicen otra cosa. Pero yo lo que diría es, para eso precisamente planteo que puede haber debates. Continuidad no creo que ninguno de nosotros esté planteando que se rompa o se deje de consolidar o de defender aquello en lo que hemos estado participando, no de ahorita. Yo con Andrés Manuel llevo trabajando con él pues desde hace 24 años, ¿no? Entonces, va a haber una continuidad, pues acuérdate, en el gobierno de la ciudad, todos los programas de Andrés no solo tuvieron continuidad, se ampliaron, los defendimos, los llevamos a mayor alcance. Entonces, el Metrobús, por ejemplo, había 18 kilómetros, acabamos a 95. El programa de adultos mayores, en fin, los segundos pisos. Entonces, No va a pesar ahí, para ti no va a pesar el tema de la línea 12, la línea maldita, la que tú mandaste construir a toda prisa y que ya sabemos los resultados. pues no fue a toda prisa, es otra mentira, porque se terminó con un año de retraso. Yo todavía era jefe de gobierno, ¿cuál prisa? Y se recibió sin observaciones, Pepe. No hay una sola observación de la línea. Hasta ahí era Marcelo, la...
Te agradezco muchísimo el haber podido conversar unos minutos con la audiencia. Más te lo agradece, estoy seguro, la audiencia. Ojalá no sea la última vez que nos permitas una conversación para conocer tu punto de vista de lo que estás ahora haciendo como responsable de la diplomacia del gobierno de la República y al mismo tiempo como aspirante legítimo a buscar una candidatura de Morena a la presidencia. No, gracias a ti, un saludo a todo el auditorio, muy buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Una pausa. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.